La huida, 1916. Esther empaca. No escucha las palabras de su madre. Apenas un rumor de voz entrecortado por el llanto. Mira las lágrimas que le ruedan sobre los surcos de la cara y casi puedo leer el sudor que secreta de ansiedad, pero no la escucha. ¿Por qué habrías de escucharla, Esther? Conoces de sobra sus argumentos, los oíste siempre. Si no quieres hacerlo por mí, hazlo por tu padre. Lo matarás de pena y vergüenza. ¿Qué le importan a Esther el honor de la familia ni los chantajes de su madre? Será como si te hubieras muerto. ¿Qué le importa ese futuro promisorio que le esperaría al lado de alguno de los pasguatos pretendientes que ha querido imponerle su madre toda la vida? Esther ya decidió su futuro, solo empaca. Ignora también a Elvira, su vieja nana, que lucha para arrebatarle la ropa, para dificultarle el trabajo, para que Esther tenga que rehacer lo que ella deshace. Esther solo piensa en hacer el amor con Pedro. Al menos contéstame cuando te hablo. Con ese hombre no tendrás sino lágrimas. ¿Qué le vas a contestar, Esther? ¿Entiende tu madre la palabra deseo? Ha guardado su sábana nupcial para ti, para que cumplas con el débito de esposa sin exhibir tu desnudez. Dile que ya no la necesitarás, anda, díselo. Encima tienes el descaro de reírte. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? ¿El dolor que nos vas a causar? Esther deja de empacar. Se acerca a su madre y la abraza. Quisiera sinceramente poder consolarla. Quisiera decirle que está equivocada, que lo ha estado toda su vida, que... No, Esther, mejor dile que sí. Dile que tenía toda la razón. Dile que Pedro ya te ha hecho llorar, pero de placer. Esther no le dice nada a su madre. Termina de empacar y sale arrastrando su baúl de cuero. Se va como esperaba, sin la bendición de su madre. Cruza la puerta principal sin mirar atrás. Y como un eco que resonará cuando menos lo espere, lleva los sollozos de su madre. ¿Quién no lamenta tanto la huida de Esther como el desprestigio social que les causará? Pedro la enamoró y se la lleva contra viento, marea y deshonor de la familia porque Pedro es casado. El palafrenero echa el baúl al coche. Esther sube deprisa, como para no arrepentirse. Hubiera querido no volverse y conservar la imagen de su casa tal como la guarda en la memoria desde siempre. Pero el chasquido del fuete sobre el caballo que tira del coche la trae a la realidad y Esther vuelve la cabeza. Recortada por la luz del ocaso, su casa es una vaga mole lóbrega, como una mala sombra. Acabo de leer un fragmento de mi primera novela que se llama Del mar te llevarás la sal. Yo soy Rocío Miranda, me dedico a hacer libros para niños desde hace muchos años. Soy editora de una editorial de literatura infantil y juvenil. De formación originalmente estudié comunicación social en la Universidad Metropolitana y esta es mi primera novela, que espero guste mucho. La protagonista de la novela es una mujer que existió en la vida real. De ella solamente conozco su nombre, es Esther Villalbazo, y algunos cuantos detalles desgraciados de su vida. Esos fueron los que me dieron ganas de hacerle una historia, de construirle la oportunidad, digamos, de explicar su vida. No conozco más de ella, básicamente todo es inventado. Pero me parecía muy importante darle la oportunidad a la gente también que la conoció, pues de tener como una mirada acerca de lo que ella pudo haber vivido, de lo que pudo haber sentido. Me parece que la historia había sido muy injusta con ella, fue una mujer proscrita, existió pero fue ocultada a las generaciones de su familia, porque hizo nada más que vivir su propia vida, ¿no? Entonces a la gente le pareció que eso estaba muy mal, y con los años, cuando yo me enteré que ya había existido, me parecía que me inquietó mucho darle voz, ¿no? Darle voz para que nos dijera, por supuesto inventado, lo que era su visión de su propia vida. Los detalles desgraciados eran unos cuantos, entonces era quién había sido, dónde había vivido más o menos, cuál había sido su entorno, desde luego la época, los problemas principales a que se había enfrentado y lo mal que le había ido en muchas de estas esferas. Pero realmente no sabíamos de ella ni siquiera el segundo apellido, ¿no? Entonces, por eso me surgió la inquietud, ¿no? Desde luego con un enfoque pues de mujer, ¿no? O sea, me parecía que era como muy injusto que alguien pasara a la historia por haber vivido su vida como supongo que la vivió, haciendo lo que se le antojaba y haber sido maltratada por todo el entorno, ¿no? Básicamente ocultada a las generaciones futuras, ¿no? A las que le siguieron. Bueno, me enfrenté a varios retos. El principal fue, digamos, la ubicación en la época, porque
no es un contexto actual que yo conozca y maneje, es un contexto que no me corresponde y eso ameritó una investigación histórica, de ambiente cultural, sí fue una investigación de manera de hablar, eso era muy importante, ¿no? Si yo la ubico en una zona geográfica en el estado de Veracruz, en el puerto de Veracruz, que conozco porque mi familia es de allá, pero de todas maneras, bueno, yo recuerdo muchas palabras, muchas cosas que se decían, pero sí ameritaba una investigación importante. O sea, lo que más me costó trabajo fue ambientarla históricamente. Aunque no se trata, desde luego, de una novela histórica, bueno, es fundamental para darle verosimilitud a la historia que esté ubicada correctamente, ¿no? En un contexto que además fue un contexto difícil, ¿no? Le tocan varios conflictos nacionales, internacionales, le toca la revolución, le toca un fin de siglo, le tocan la invasión norteamericana, de alguna manera por ahí está presente la guerra en Europa, le tocan enfermedades importantes, entonces había que contextualizarla bien, aunque no fuera histórica, bueno, la gente caminaba, ¿no? Caminaba en la calle y de hecho una de las cosas con la que tuve conflicto fue con la estructura de la novela, precisamente porque después de desarrollar algún capítulo hago la investigación, o sea, al revés de como tendría que haber sido, ya lo tenía yo escrito, hago la investigación y bueno, no podían suceder las cosas de esa manera porque yo la pongo muy contenta caminando con su panza de embarazo en un momento en que la capital en este momento están en Durango y la capital estaba tomada por los villistas, entonces no era posible, había enfrentamientos ahí, entonces bueno, tuve que reestructurarla, esto ameritó dejarla como 2 o 3 años, descansar, volver a investigar y volverla a escribir, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que el reto más importante fue como la contextualización histórica, ¿no? Histórica en todos sentidos, cultural y de sucesos que acontecían, ¿no? Creo que es de actualidad porque de alguna manera los problemas a los que se enfrentan las mujeres que tratan de tomar la vida en sus manos y hacer lo que les apetece, o sea, sigue siendo un problema vigente. O sea, no es fácil que una mujer tome riesgos, realice su vida sexual sin tener la objeción de todo el entorno, ¿no? Y decidí contarla por eso, porque siento un poco lo que dice Vargas Llosa, ¿no? En La verdad de las mentiras, ¿no? O sea, está llena de mentiras, pero detrás de esas mentiras que cuento de Esther y del entorno, y aunque Esther existió, bueno, todo lo que yo cuento pues no existió, no fue así, no es una realidad, pero de alguna manera deja ver situaciones que son verdades que siguen siendo comunes a las mujeres, a los hombres y a la sociedad en general, ¿no? Siguen prevaleciendo prejuicios y acotamiento al desarrollo de las personas, ¿no? No solamente de las mujeres, yo creo que también de los hombres, ¿no? Y por eso decidí contarla. Y por eso creo que qué bueno que parezca de actualidad, ¿no? Ojalá, yo espero que también a las jóvenes les guste y no solo las más viejas como yo. Estar ahora del otro lado del mostrador como escritora ante los editores ha sido divertido y también confrontador, porque me he tenido que poner en el papel de los editores que me han corregido y bueno, recuerdo yo he hecho eso muchas veces, ¿no? No es lo mismo corregir un texto a que te lo corrijan, ¿no? Tuve dificultades con los editores que la hicieron, no dificultades, tuve, digamos, diferendos, ¿no? Había un muchacho de los que corregían muy joven, al que no le gustaban las palabras que usaba yo de época, entonces me las trataba de corregir, ¿no? Por ejemplo, yo decía que era prolijo y me decía, no, cuidadosamente, ¿no? Pero bueno, esto es algo que, como dice Ibargüengoitia, el corrector siempre te va a cambiar pero por sin embargo, ¿no? Y si pones sin embargo va a poner pero, ¿no? Entonces, en ese sentido también fue un aprendizaje, ¿no? Porque uno tiene también que ponerse en los pies del editor, en los zapatos del editor, para saber que a veces las correcciones le vienen muy bien, ¿no? Sí hubo 2, 3 correcciones que fueron muy atinadas de los editores, que no me gustaban, que me costó trabajo aceptar, pero que bueno,
tenían razón, ¿no? O sea, en realidad es una mirada diferente y eso es lo que es difícil, ¿no? Ponerse de un lado o del otro. Creo que es ventajoso para escribir tener la óptica primero de ser editor, ¿no? Porque también uno va viendo anticipadamente qué es lo que no va a funcionar, qué es lo que está largo, o sea, lo vas viendo con otro ojo, ¿no? En ese sentido, creo que también tiene uno la influencia del cine, ¿no? Si el cine es algo que yo creo que está influenciando, a mí personalmente me queda muy claro que me ha influenciado mucho para la construcción de la novela, ¿no? Es decir, no puedo dejar de pensar en imágenes cuando estoy escribiendo, ¿no? Si me imagino tomas, o sea, yo no sé si esto es algo que vaya en mal de la literatura o que la venga a enriquecer, pero bueno, es algo que se está dando, ¿no? Entonces, pues sí, son varias ópticas las que uno tiene al escribir la novela, ¿no? Sí, como editora me sentí contenta de poder negociar además con los editores en las cosas en que no estaba de acuerdo. La puntuación, por ejemplo, es algo que, bueno, le molestaba terriblemente al corrector mis puntos y coma, ¿no? Se consideraba que no, que había que poner coma. Entonces, de pronto, me cambiaba el sentido de las ideas, porque la novela usa varias voces, tiene una polifonía, ¿no? Uso tercera persona, uso segunda persona, uso primera persona, y bueno, para ello, para marcarlas claramente estas personas, pues es muy importante la puntuación, y él de pronto me la cambiaba, y entonces resulta que lo que decía esta segunda voz, que es una especie como de voz interna de la protagonista, pues se la convertía en algo que estaba diciendo la mamá de la protagonista, entonces bueno, me lo cambiaba todo, ¿no? Pero bueno, yo tenía elementos, digamos, como editora para poderlos discutir en su mismo idioma, ¿no? No era solamente como una postura de escritor, sino bueno, le podía yo demostrar claramente que era muy importante que se diferenciaran estas voces, ¿no? Eso, la puntuación, no solamente en ese sentido, sino el ritmo lo cambiaba, ¿no? Es decir, a veces el ritmo a mí me gustan mucho las frases cortas, ¿no? Creo que dan un ritmo que avanza, hace que las cosas vayan sucediendo de una manera más dinámica, ¿no? Y él tendía a ponerme comas, entonces me hacía párrafos larguísimos que se volvían aburridos, entonces las cosas no iban sucediendo, sino era como un relato largo y cadencioso donde me cambiaba totalmente las cosas, entonces esto había que leérselo por teléfono, decirle mira cómo se oye así y mira cómo se oye asado, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido sí me sirvió ser editora para poder negociar con él. Bueno, proyectos tengo muchos, de lectura y de escritura. Toda una biblioteca, como diría Borges, es un proyecto de lectura y esos tengo muchísimo. De escritura estoy trabajando cuento actualmente, me costó mucho trabajo hacer la novela y creo que para descansar es muy bueno hacer cuentos. Tengo una serie de cuentos que de alguna manera están conectados, no quiero decir ahora de qué manera, porque algunos no están tan conectados y bueno, en eso estoy trabajando, ¿no? Pero son cuentos, sí, de actualidad, sí no de problemas actuales en el sentido del acontecer nacional, pero sí en el sentido, digamos, de las emociones, de los sentimientos, de lo que ahora se están viviendo, de lo que vive la gente día a día, que también es antes, pero sucedía antes, se vivía antes y se sentía antes de esa manera, pero bueno, ubicados en un contexto actual, ¿no? Son cuentos cortos, me gustan mucho y bueno, en eso estoy trabajando.